Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Te damos las gracias por los rayos del sol, por la tibieza que se nos brinda. Te damos gracias por el amor tierno y cariñoso de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Estamos aquí, Señor, para adorarte. Y oramos que sea en espíritu y en verdad. En esta lección, Señor, nosotros oramos para que nosotros podamos adorarnos y amarnos los unos a los otros. Te damos gracias por esta oportunidad, por la luz que tú nos has puesto en este camino, que ata nuestros lazos cada vez más. Tu iglesia es más conocida que nunca antes. Gracias por la luz que nos has dado para guiarnos en estos últimos días, por el privilegio de ser adventista del séptimo día viviendo en el fin del mundo. Nosotros pedimos para que tú nos prepares con un propósito. Así que, Señor, por favor, pon tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Nosotros estamos reunidos 2 o 3 en espíritu y por esa razón nosotros pedimos por la promesa de esa bendición. Yo te pido por la anciana Tess para que tú la puedas sostener, para que le dé sabiduría y coraje e incremente su fe, para que nos pueda dar las palabras, Señor, que nosotros necesitamos para este tiempo, para prepararnos, no solamente para tu venida, sino para lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, en este momento. Nosotros nos colocamos bajo tu cuidado y tu dirección, tu bondadoso amor, tu bondad. Padre, que tú puedas ser glorificado y tus santos sean fortalecidos. Nosotros te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hablando para la cámara, solamente quiero recordar que debido al tiempo en el que nosotros nos encontramos, nosotros realmente hemos encontrado el beneficio de las reuniones por Zoom. Entonces, si ven algo diferente hoy, es porque nosotros estamos reunidos como hermandad en este momento. Nosotros estamos conduciendo una reunión vía Zoom, pero también resulta que tenemos el beneficio de tener esta grabada para ser subida al internet. Así que para la cámara quizás parecerá que yo esté hablando mucho hacia esta laptop que está delante de nosotros. Si eso es confuso, yo estoy segura de que todos estamos familiarizados del por qué es así. La semana pasada presenté una de las presentaciones del sábado y esa fue hecha solamente a través de Zoom. Esa no fue grabada ni tampoco fue subida al internet, así que lo que nosotros estamos haciendo es de alguna forma un resumen de aquello. Yo más bien no diría que es un resumen, sino una especie de revisión y también una extensión de ello, porque nosotros vamos incluso a agregar algo de información y espero que nosotros podamos ir un poco más lento. Para algunos de ustedes, lo que yo estoy a punto de compartir con ustedes hoy ya es algo familiar. Si ustedes estuvieron la semana pasada, entonces ustedes ya estarían algo familiarizados con algunas de las cosas, algunos de los puntos que se hicieron en las presentaciones de estas mañanas. Lo que nosotros hicimos fue que retrocedimos y recordamos e hicimos referencia a algunos puntos que nosotros repetidamente hemos estado enseñando en este movimiento, y eso es, a través de los puntos en este estudio, no quiero, supongo, defender cada punto, porque existen algunas cosas que ya han sido establecidas y no quiero retroceder repetidamente para intentar explicarlo. Así que yo voy a tratar de avanzar y te voy a decir que estoy saltando una información que probablemente será encontrada en alguna otra presentación, quizá posiblemente hecha por alguna otra persona. Así que yo solamente quiero recordarles desde el mismo inicio de la presentación que a través de los 6.000 años de nuestra historia, nosotros identificamos 2 periodos dispensacionales específicos. La palabra dispensación, tal como yo la estoy utilizando, realmente significa simplemente un periodo de tiempo, un periodo específico de tiempo. Cuando yo digo 2 dispensaciones, me estoy refiriendo a los 2 grupos de personas que Dios llama para hacer una obra específica. Primeramente la nación judía, el antiguo Israel, y luego la iglesia adventista del séptimo día, el Israel moderno. Así que nosotros podemos dividir los 6.000 años de nuestra historia en particularmente estos 2 grupos, Antiguo Israel e Israel moderno, la dispensación judía y la dispensación del adventismo. Tú puedes decirlo de forma diferente, pero 2 veces en nuestra historia, cuando Dios necesita una obra en específico que hacer, una se relaciona con su primer advenimiento y la otra se relaciona con su segundo advenimiento, ambas relacionadas a Él. Y se requiere de nosotros dar un mensaje a los gentiles o al mundo, sea como tú lo quieras llamar. Ambas coyunturas son cruciales en nuestra historia, donde Dios va a levantar una nación específica para realizar esa obra.
Originalmente fue la nación judía, relacionada con su primer advenimiento. Y luego tenemos el mensaje de su segundo advenimiento, específicamente relacionado a la iglesia adventista del séptimo día. Incluso lo tiene su nombre. Así que nosotros hablamos del antiguo Israel y del Israel moderno. Yo quiero comenzar hablando sobre el primero de estos dos. Yo quiero comenzar hablando sobre el antiguo Israel. Y entonces avanzaremos al moderno. Así que esta es la nación judía. Este es el adventismo del séptimo día. Esta es la primera de dos dispensaciones. Nosotros vamos a comenzar a discutir sobre lo que ocurrió con el antiguo Israel. Y otro punto que yo voy a asumir, con el cual yo creo que todos estamos familiarizados, según sea nuestro nivel, es el principio de la enseñanza por parábolas. Y nosotros vamos a descubrir, vamos a regresar a la enseñanza por parábolas una y otra vez, que nosotros vamos a continuamente, que yo continuamente voy a hacer un recordatorio sobre eso, pero las presentaciones que son utilizadas para defender la enseñanza por parábolas y las reglas de la enseñanza por parábolas ya han sido establecidas en cierto detalle. Y yo sé que otros profesores de nuestro grupo en Australia, nosotros tenemos profesores que han estado trabajando sobre aquellos puntos alrededor del mundo, y el anciano Parminder ha estado realizando campales sobre ese aspecto, así que yo solamente me voy a referir a algunas de aquellas cosas. Pero bien, nosotros haciendo enseñanza por parábolas, nosotros podemos ver que lo literal explica lo espiritual. Nosotros vemos que hay dos guiones o dos historias diferentes o dos cosas diferentes, donde una que nosotros entendemos nos puede enseñar sobre una que nosotros no entendemos. Así que nosotros vamos a tratar estas dos historias como siendo una parábola. Nosotros vamos a decir que el Israel moderno es tipificado por el antiguo Israel. Así que si tú lo que quieres es saber qué es lo que ocurrirá con el Israel moderno, todo lo que tú tienes que hacer es retroceder y ver qué fue lo que ocurrió con el antiguo Israel. Si tú no entiendes el por qué nosotros hacemos eso o cómo es que nosotros podemos hacer eso, quizá en el receso o después de esta presentación nosotros podamos hablar y voy a ser capaz de enviarles un material muy valioso. Realmente hay un par de presentaciones que están lidiando sobre este asunto. Así que regresando al antiguo Israel, nosotros encontramos que ellos son llamados como pueblo. Después de un periodo de tiempo de cautiverio en Egipto, Dios levanta a Abraham y a Abraham se les da una profecía. De hecho, es una profecía de tiempo. A Abraham se les ha dicho que su pueblo entraría a un país extranjero y sería retenido en ese país por aproximadamente, es un poco más complejo, pero tú puedes decir unos 400 años. Hay dos marcos temporales por dos razones diferentes, pero a Abraham se les ha dicho que por 400 años ellos serían retenidos en un país extranjero y que Dios los iba a liberar con gran poder, que iba a sacar a su pueblo de Egipto y que ellos iban a ser su pueblo. Y que Él iba a entrar en una relación de pacto con ellos y que Él les daría la tierra y que ellos entonces serían preparados para hacer una obra. Así que desde el mismo inicio nosotros le llamamos a esto la historia alfa. Nosotros encontramos que el pueblo de Dios está en cautiverio en Egipto. Y este es solo el inicio de la nación judía, tal como pueblo denominado de Dios. Cuando ellos salen de Egipto y entonces ellos comienzan este proceso de entrar en la tierra de Canaán y que se les da la tierra. Previo a este tiempo, ellos habían estado en una profecía de tiempo de 400 años, en la que al final de la misma Abraham se le dijo que después de esos 400 años ellos serían sacados de la tierra de Egipto. Pero yo solamente quiero resaltar qué fue lo que sucedió con ellos durante ese periodo de tiempo de cautiverio. Y yo voy a ir a la Review and Herald del 9 de enero de 1894. Párrafo C. Así que
Yo voy a colocar la referencia aquí hasta que nosotros lleguemos a necesitar el espacio. Así que es 9 de enero de 1894 de la Revista Herald, párrafo 6. ¿Cómo es? El Señor mandó a Moisés a hablar a Faraón. Así que hay un periodo de tiempo que ha llegado a su final y Dios ha levantado a una persona en específico para realizar esa obra. Y esta persona es Moisés. Dios ha levantado a Moisés para que libere a su pueblo de esta oscuridad y cautiverio. El Señor mandó a Moisés a hablar con Faraón y que permitiese a Israel salir de Egipto. Por 400 años ellos habían estado en Egipto y habían estado en esclavitud a los egipcios. Ellos habían sido corrompidos por la idolatría y llegó el tiempo en el que Dios los llamó a ellos de Egipto a fin de que ellos pudiesen obedecer sus leyes y guardar sus sábados, los cuales fueron instituidos en el Edén. Él les habló los 10 mandamientos desde el grandioso monte Sinaí para que ellos pudiesen entender el carácter solemne y permanente de la ley. Así que hay un par de puntos claves que yo quisiera que nosotros aprendiéramos de ese párrafo. Ellos habían estado en Egipto por 400 años, la profecía de tiempo lo menciona. Ellos han estado en cautiverio. Hay dos grupos y otros dos puntos que yo quiero que nosotros veamos. ¿Qué es lo que les ha afectado en Egipto? Es la idolatría. Así que durante este periodo de tiempo de cautiverio, ellos habían estado atados a la idolatría de los egipcios. Y ese es un punto importante sobre el cual nosotros vamos a regresar en un momento. Ellos estaban atados a la idolatría. Pero también, ¿qué era lo que ellos habían perdido? Ellos necesitaban salir de Egipto a fin de que ellos pudiesen guardar el sábado. Así que durante este periodo de tiempo de cautiverio y de oscuridad, ellos habían sido corrompidos por la idolatría y ellos habían perdido de vista el sábado. Así que Dios necesita sacarlos del cautiverio para que de esa forma pueda restituir el sábado y limpiarlos de la idolatría. Cuando nosotros hablamos del tiempo del fin en la profecía bíblica, nosotros estamos haciendo referencia al tiempo del fin de la profecía bíblica. Este sería el tiempo del fin de una profecía de tiempo. Así que ellos están entrando de lleno en el tiempo del fin. Así que nosotros estamos algo familiarizados con esa frase. Nosotros estamos algo familiarizados con eso gracias a nuestros estudios de Daniel 11, versículo 40. El tiempo del fin es el punto donde nosotros hemos llegado al fin o un conjunto específico de profecías de tiempo establecidas. Así que ellos han estado en oscuridad. Ellen White se refiere en otro pasaje a la oscuridad de estos 400 años. Ellos han sido corrompidos por la idolatría. Ellos habían perdido de vista el sábado. Alguien había sido levantado para sacarlos de Egipto. Y a través de este proceso de haber sido sacados de Egipto y de haber sido llevados al desierto, lo que ellos necesitaban hacer es desaprender la idolatría que ellos habían aprendido en Egipto. Así que ellos dejan Egipto. ¿Y qué es lo que ocurre? Moisés va a subir al monte Sinaí. Entonces Dios le va a dar los 10 mandamientos, la ley. Y mientras Moisés está en esa montaña, ¿qué es lo que hacen los israelitas? El propósito es restituir el sábado y que ellos desaprendan su idolatría. Ellos dejan Egipto con gran poder, tal como nos lo explica la profecía. Y luego tú tienes el sábado siendo restituido. Y mientras Moisés está arriba en la montaña recibiendo estos 10 mandamientos, ¿qué es lo que están haciendo los hijos de Israel? Nosotros encontramos esa historia en Patriarcas y Profetas 317. 317, párrafo 1. Nosotros no vamos a ir a la historia completa. Nosotros la conocemos. Yo solo quiero que nosotros la recordemos un poco.
Él, Aarón, hizo un becerro de oro. Yo voy a ir hacia la mitad de lo que dice ese párrafo. Aarón hizo un becerro de oro, una imitación de los dioses de Egipto. Así que este es el becerro que ellos hicieron, el ídolo que ellos hicieron mientras Moisés estaba en la montaña. El pueblo proclamó: este es el Dios de Israel, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y Aarón básicamente permitió este insulto a Jehová. Yo no voy a ir hacia la prueba, pero cuando dice estos son tus dioses, en otra interpretación, yo creo que quizás sea un poco más claro para nosotros. Simplemente se leería: este es tu Dios. En verdad, no está escrito en plural. Aarón básicamente había permitido este insulto a Jehová bajo el pretexto de hacer una fiesta para el Señor. Ellos se dieron a sí mismos a la glotonería y a la rebelión licenciosa. Así que ellos, ¿a qué Dios creen que están adorando? ¿A los dioses de Egipto o a Jehová? Ellos están clamando a adorar a Jehová. Ellos dicen que esta es una fiesta dedicada al Señor. Así que no es como ir hacia atrás y decir: bueno, nosotros estamos adorando a los dioses de Egipto. Aquí está diciendo que ellos están adorando a Jehová, que los sacó de Egipto. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos le atribuyeron las características de aquellos ídolos a Jehová. Entonces, lo que yo quiero que nosotros pensemos antes de retroceder en esta historia: ¿qué es lo que constituye la idolatría? ¿Qué es lo que hace que algo sea idolatría? Si tú vas a crear un ídolo, ok, yo no lo puedo dibujar, pero yo espero que usted pueda entender lo que yo quiero decir con esto. Cuando tú creas un ídolo, vamos a decir que quizás puedas hacerlo con una forma particular. Vamos a decir que sea una mujer que va a tener serpientes como cabello, o quizás tú hagas un hombre que va a tener aletas. Entonces ellos van a crear este conjunto de dioses diferentes. Así que la primera cosa que tú necesitas hacer cuando construyes un ídolo es crear una figura o una imagen. Tú necesitas la forma o la imagen del ídolo. Así que si este fuera Hércules, yo realmente no puedo dibujar músculos, pero va a tener grandes bíceps, va a ser realmente fuerte, con piernas ejercitadas. Él va a tener una forma particular. Así que la primera cosa que tú haces a la hora de crear un ídolo es que tú necesitas una imagen, tú necesitas un formato, tú necesitas tomar madera y formarla, o una piedra y moldearla, o metal y derretirlo, moldearlo. Pero el asunto es que tú necesitas crear una representación visual de cómo se debe este Dios. Primero es la imagen, pero luego, ¿qué es lo que tú necesitas hacer? No es simplemente la forma o la imagen que tú necesitas crear. Tú necesitarías crear el carácter. Así que no es suficiente decir que este es Hércules. Esta es su forma. Ellos necesitan crear las características de Hércules. Entonces Hércules es, bueno, yo no puedo recordar realmente todas las características, pero si tú pensaras en Thor, el dios del trueno, en Hércules, tú tienes todas las características de la guerra, vas a crear una identidad alrededor de ese dios, algo que se relacione con su personalidad, algo que algunos de sus dioses, por ejemplo, eran bastante lujuriosos, algunos de ellos eran bastante violentos, algunos de ellos eran muy codiciosos, algunos otros eran bastante glotones, pero ellos crearían la forma de un dios y luego entonces tendrías que crear el carácter de ese dios. Lo que yo quiero hacer es resaltar esas dos cosas. No es suficiente tener una forma, una imagen, sino también necesitas crear el carácter a un lado, junto a él. Así que quizás tú puedas decir que es un dios furioso o es un dios lujurioso. Algunos de estos dioses eran algo mujeriegos, así que hay algunas características que ellos habrían asignado a esta imagen. Entonces, cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos van a crear esta forma y ellos van a decir que este es Jehová.
Así que ellos están intentando juntarlos a los dos. Ellos están intentando mezclar la adoración del verdadero Dios mediante el cual ellos fueron sacados de Egipto. Y al hacer eso, ellos van a asignarle a Jehová ambas cosas, tanto la forma, esto vendría siendo el becerro, pero también las características. Si nosotros fuéramos al Comentario Bíblico, volumen 1, estoy sacando estas referencias del libro de tapa dura. Yo no estoy seguro de cuál será la referencia en línea. Así que en el libro se encuentra en el Comentario Bíblico, volumen 1, y la página es 665. Yo quiero que nosotros identifiquemos cuál es el Dios pagano que los sacó de Egipto y cuál es el Dios que ellos asignaron, que era Jehová. Estos son tus dioses. El becerro sugeriría para los israelitas, ese mismo para los israelitas, porque ellos habían sido testigos en Egipto la adoración del toro Apis, pero el becerro de oro era presumiblemente una representación material del verdadero Dios y no simplemente de una deidad pagana. Así que ellos están diciendo que ellos están adorando al verdadero Dios, pero ellos han mezclado la idea del verdadero Dios con un Dios particular de Egipto. Y yo quiero que nosotros tomemos una nota en particular de cuál Dios es el que ellos están eligiendo. Ese Dios es el Dios Toro Apis. Así que yo lo que quiero es que brevemente nosotros notemos qué es lo que de hecho representa este Toro Apis. Así que yo borraré a Hércules. Y vamos a retroceder un poco hacia este Dios que nosotros estamos viendo que los israelitas se aferraron a este Dios durante su periodo en Egipto. ¿Qué hubiese pasado si en Egipto ellos tuviesen que haber buscado características particulares en un becerro? Así que los becerros irían por todo Egipto cuando el toro Apis muriera. Ellos iban a ir alrededor de Egipto y ellos también iban a ir a buscar un becerro que pudiera tener ciertas características. Así que ellos van a querer un becerro que estoy intentando recordar, que tuviese como una estrella en su frente, que tuviese una marca en su vientre, que tuviese una apariencia de alas, de águila atrás de su espalda. Ellos tenían unas características muy específicas sobre este becerro. Como este becerro se tenía que ver, y la historia iría hasta el punto en que este toro Apis muriera, entonces una vaca en algún lugar de Egipto va a tener un becerro a través de una concepción inmaculada. Así que una especie de rayo va a descender o un rayo del sol va a golpear a esta vaca y entonces ella va a concebir este becerro a través de la concepción inmaculada. Y cuando ella tuviese ese becerro, ellos sabían que ese sería el nuevo toro Apis y tendría ciertas características a la hora de identificar este becerro. Así que una vez que el toro Apis muera, los sacerdotes tendrían que viajar por todo Egipto a fin de encontrar este becerro que sería convertido en el nuevo toro Apis. Entonces ellos no simplemente están adorando una imagen, sino que de hecho tenían uno viviente que todos podían ver, y este toro Apis sería puesto sobre un panteón, sería tratado muy bien, sería llevado a través de las calles cubiertos por flores y sería adorado como Dios. Así que ellos tenían un toro en la vida real, aparte de las imágenes. Y esto se convirtió en uno de los guardianes principales de Egipto. Así que tenemos la forma del toro Apis y tenemos ciertas características. Tiene una forma o una imagen. Era un becerro que iba a crecer hasta constituirse en un toro que fue conocido como el dios Apis desde el tiempo de su nacimiento y que tendría ciertas características: las alas de águila en la espalda, la estrella en la frente, un tipo de marca en el vientre, un tipo particular de peinado. Ellos tenían detalles muy específicos de cómo tenía que verse este toro. Así que tenían una forma o una imagen. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es discutir el carácter de este toro.
¿Cuál era el carácter de este toro? Citando al Museo Australiano, la búsqueda nacional por este nuevo Apis era una tarea difícil y compleja para los sacerdotes. Entre las muchas condiciones para cumplir, el nuevo candidato tenía que haber sido fruto de una concepción milagrosa. El nuevo Apis tenía que ser llevado a Memphis en un bote hermosamente construido específicamente para aquel propósito. Existen fuertes paralelos entre el rey y el toro Apis. Entre ambos eran dioses vivientes que demandaban reverencia equivalente y ambos se convirtieron en Ciro en la otra vida. Así que este último punto es donde yo quiero que nosotros nos concentremos. Hay un paralelo particular entre el toro Apis y el rey de Egipto. Ambos eran vistos como dios vivientes. Ellos tenían muchos dioses que serían formados en imágenes o en estatuas, pero estos eran sus dos dioses vivientes, el rey, el faraón, y Apis, el toro. Ambos eran dioses vivientes, ambos demandaban básicamente igual reverencia por parte del pueblo, y ambos se supone que tenían que convertirse en Osiris en la otra vida cuando ellos muriesen. Entonces, esto es una cosa importante que yo quiero que nosotros comencemos a ver, es que este toro Apis tiene características que están relacionadas a él, a la regencia o al reinado. El animal fue escogido debido a que simbolizaba el corazón corajoso. Entonces nosotros tenemos aquí coraje, el corazón corajoso, la gran fuerza y el espíritu luchador del rey. El animal fue escogido porque simbolizaba el corazón corajoso, la gran fuerza y el espíritu luchador del rey. Apis llegó a ser considerado una manifestación del rey. Tal como los toros son símbolos de fuerza y fertilidad, cualidades que están fuertemente vinculadas con la regencia o al reinado. Así que nosotros también tenemos aquí la fertilidad. Tan pronto como el tiempo, aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo, el rey de Egipto era retratado con la imagen de toro o con la cola de una vaca a un lado y un toro. Esto se ve derrumbando los muros de una ciudad del otro lado. Así que si nosotros fuésemos a hacer una escultura del rey de Egipto de hace alrededor de unos 3000 años antes de Cristo, él a menudo se representa a sí mismo como estando parado con la cola de un toro saliéndole de un lado y del otro lado también tendrían a este toro derrumbando las murallas de una ciudad o yendo hacia la conquista. Así que ellos están vinculando esta idea de un toro al rey. Ellos habían formado no simplemente la imagen, no simplemente la escultura o la idea de una representación literal de un toro. Ellos habían asignado a esta forma de idolatría, a este ídolo, también estas características, particularmente el coraje, la fuerza, el espíritu luchador o la conquista. Así que parece que todos nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió en aquel entonces, cómo ellos formaron el becerro en el desierto y cómo ellos fueron juzgados por Dios. Ellos estaban clamando a adorar al verdadero Dios. Ellos nunca dijeron a través de eso que el Dios no los había sacado que el Dios que los había sacado de Egipto era el toro Apis. Lo que ellos han estado intentando hacer es vincular la idolatría de Egipto con el conocimiento del verdadero Dios, incluso en el momento donde estaba restituyendo el servicio del sábado. Ellos salen de este periodo de tiempo en el desierto, ellos entran a Canaán. Ustedes tendrían entonces el periodo de tiempo de los jueces y luego ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros fuésemos a ir a 1 Samuel capítulo 8, iniciando en el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como a todas las gentes. Ahora vamos al versículo 19 y ellos están diciendo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron no, sino que habrá un rey sobre nosotros. También como todas las gentes a nuestro alrededor y nuestro rey
nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras batallas. Así que tú has llegado a 1 Samuel capítulo 8, ellos han sido llevados a Canaán, tú le has dicho, tú no tendrás un rey, tú no vas a ser gobernado de la misma forma que el resto de las naciones. Y luego entonces los ancianos se juntan y ellos van hacia Samuel y le dicen en Ramá, nosotros queremos ser igual a ellos, nosotros queremos un rey que esté delante de nosotros, que conquiste por nosotros, que luche en nuestras batallas. Ellos dicen esto a Samuel en Ramá. Así que si tú fueras allí, si fueras al significado de Ramá, si tú puedes ir al Strong, tú vas a encontrar la referencia en Strong y esa referencia es el número H7414 y te dirá que es lo mismo que H7413, así que te va a llevar solamente una hacia atrás. Te va a llevar de vuelta al 7413. Y el significado de Ramá es un lugar alto, como un asiento de idolatría. Así que cuando tú piensas en lo que puedes leer en el Antiguo Testamento, cuando está hablando sobre los lugares altos y de cómo ellos construyen estos lugares altos para conducir sus ritos de idolatría, es la misma palabra. Si tú fueras a ir a Ezequiel 24, nosotros no vamos a ir allí, pero en Ezequiel 16 habla sobre los lugares altos de la idolatría y utiliza exactamente esa misma palabra, Ramá. Ramá significa lugar alto de la idolatría. Así que cuando ellos están pidiendo por un rey, ¿qué está simbolizando eso? Esto es idolatría. ¿Por qué es idolatría pedir un rey? Porque ellos, ¿qué es lo que están pidiendo? Ellos están pidiendo ser igual que el resto de las naciones. Lo que ellos están pidiendo es que ellos quieren ser gobernados tal cual como en Egipto. Lo que ellos están pidiendo, de hecho, es este toro Apis. Ellos quizás han estado intentando vincular, ellos dos quizás no necesitan una imagen de fundición para hacer eso, pero ellos quieren estas características de Egipto. La idea de Dios y el rey conectados, con coraje, con fuerza, con espíritu luchador, yendo adelante para conquistar. Eso es el porqué es entendido como idolatría cuando ellos piden por un rey. Esto es lo que ellos querían decir cuando dejaron Egipto. Así que solamente para resumir. Por 400 años se encuentran en la oscuridad de la idolatría. Ellos habían perdido el sábado y ellos habían perdido todo aquello que básicamente los hizo un pueblo peculiar. Moisés es levantado para sacarlos de Egipto, él los saca de Egipto y ellos se supone que tenían que haber dejado la idolatría de Egipto atrás. Ahora en el desierto tú tienes el sábado que había sido perdido y estaba siendo restituido. Así que lo que está ocurriendo es que los hijos de Israel están teniendo una lucha con el hecho de que mientras ellos sostienen esta nueva identidad, ellos no se pueden desaferrar de la antigua, ellos no pueden desaferrarse de su idolatría. Así que ellos están intentando mezclar a Jehová, el verdadero Dios que los había sacado de Egipto, con el toro Apis, un dios en particular en Egipto, y no es simplemente cualquier dios, no es simplemente Ra o el dios del sol o cualquier otro dios, sino que es el dios que está vinculado a la regencia, al reinado, que estaba a la parte del rey y tenía las características de un rey. Así que nosotros estamos viendo que ellos están buscando algo en específico cuando ellos decidieron que ellos querían crear una imagen de ese toro Apis, coraje, fuerza y el espíritu conquistador de un rey. Y esto es lo que continúa siendo un problema para Israel durante todo el periodo como nación. Así que primero que nada, tú tienes a la imagen de fundición y luego tú tienes que llegar a Canaán. Y ellos están intentando durante un periodo de tiempo trabajar con los jueces. Y luego ellos deciden que ya fue suficiente, que ellos realmente quieren ser como Egipto. Así que ellos van y piden por un rey. Es simbolizado como el corazón de la idolatría. Y la razón por la cual es idolatría es porque al ver estas características, ellos están retrocediendo hacia las características de Egipto. Ellos están retrocediendo al toro Apis. Así que entonces, cuando el norte y el sur se separan, ¿qué fue lo que colocaron en el norte y en el sur? Ellos crearon dos becerros de fundición. Ellos aún no se han desaferrado.
Incluso allí, en el mismo periodo de los reyes, ellos aún no se han desaferrado de ese toro Apis. Ese es el Dios al cual ellos han decidido regresar. Debido a esa idolatría, ellos van a ir en cautiverio una vez más. Y esta es Babilonia. Nosotros podemos leer eso en el deseo de todas las gentes, 28.5. Deseado de todas las gentes, 28.5. Mediante el cautiverio babilónico, los israelitas iban a ser efectivamente curados de la adoración de imágenes de fundición. Durante los siglos que siguieron, ellos han sufrido la opresión de sus enemigos paganos, hasta que la convicción se tornó fija. La prosperidad depende siempre de la obediencia a la ley de Dios. Pero había muchas personas obedientes que no lo hacían por amor, sino que el motivo era egoísmo. Ellos consideraron el servicio de amor como un medio para llegar a la grandeza nacional. Ellos no se convirtieron en la luz del mundo, sino que se encerraron a sí mismos del mundo a fin de poder escapar de la tentación de la idolatría. En la instrucción dada a través de Moisés, Dios había colocado restricciones sobre sus asociaciones con los idólatras. Pero esta enseñanza había sido mal interpretada. Se supone que la enseñanza pretendía prevenir que ellos se conformasen con las prácticas de los paganos. Pero todo eso fue utilizado a fin de hacer un muro de separación entre Israel y el resto de las naciones. Los judíos vieron hacia Jerusalén como su cielo y ellos estaban de hecho celosos. El Señor les mostró misericordia y así que ellos llegaron a estar realmente celosos porque el Señor mostró misericordia a los gentiles. Así que ellos van a ir en cautiverio a Babilonia porque ellos son idólatras. ¿Y qué es lo que se cura? Ese periodo los cura de la imagen, así que ellos salen de Babilonia curados de esto. Ellos no van a constituir ninguna imagen de escultura porque ellos han visto que ellos son exitosos como nación y que la grandeza nacional depende de abandonar a los dioses hechos de imágenes de escultura. ¿Pero qué es idolatría? Idolatría son dos cosas, no solamente una. Idolatría no es solamente la imagen, es también el carácter que tú vas a asignar a esa imagen. Así que desde Babilonia, ellos han sido curados de la imagen. Israel nunca más volverá a construir un becerro de oro. Ellos nunca más van a volver a construir un becerro de oro después de lo que ocurrió en Babilonia. Ellos están curados para siempre de la tentación de construir ningún tipo de imagen. Yo quiero leer de Señales de los Tiempos, 8 de mayo de 1893. Párrafo 9. Este es el inicio de su historia como nación, como pueblo denominado de Dios, al salir de Egipto. Y nosotros hemos estado llegando al periodo de tiempo del fin de su rol como pueblo denominado de Dios. Ellos están en cautiverio en Egipto, en cautiverio en Babilonia y entonces al final en cautiverio a Roma. Ella está hablando en Señales para los Tiempos sobre la venida en el primer advenimiento de Cristo. El hombre de dolores, quien cargó nuestras penas, que fue castigado por nuestras iniquidades y que fue herido por nuestras transgresiones, por cuyas heridas nosotros fuimos curados, fue sin duda sin semejanza a los judíos. Y aún así él era el Mesías, predicho, quien habría brillado anteriormente ante los antiguos gloriosamente para reinar de mar a mar y de río a río al fin de la tierra, mientras él venía en su humillación a la tierra, no para conquistar ejércitos que fuesen visibles a los ojos mortales. Y los judíos incrédulos decidieron que él no podía ser el ilustre rey que ellos estaban buscando, ya que no había ningún tipo de comparación.
¿Por qué los judíos no podían reconocer a Cristo cuando vino en su primer advenimiento? ¿Qué era lo que ellos están buscando? Ellos estaban buscando a un rey con un ropaje excelso y un rey ilustre y un ejército conquistador. Nosotros aún estamos buscando el carácter del toro Apis. Lo que yo quiero que nosotros podamos ver es que ellos nunca dejaron la idolatría de Egipto. Eso fue lo que los entrampó directamente cuando ellos salieron de la tierra de Egipto y en el monte Sinaí. Es con lo que ellos están continuamente luchando. Cuando ellos están solicitando un rey que cumpliese con estas características, mientras van a Babilonia, ellos se encuentran la idolatría de Babilonia de una forma tan intensa y su humillación nacional tan grande que eso los cura de esta imagen. Pero lo que no los cura es de las características del toro Apis. Así que cuando Cristo viene, incluso cuando ellos ya no tienen más la imagen, ellos están intentando aún tomar ambas cosas y mezclarlas, tal cual como hicieron en el monte Sinaí, tal cual como si dijesen, este es Jehová, nosotros hemos sostenido una fiesta para el Señor, nosotros solamente estamos representándolo a Él como el becerro. No es solamente la imagen, es el carácter. Así que cuando Cristo viene, ellos quizás no tengan más la imagen, pero ellos están viniendo por el carácter. Y ellos están viendo hacia el carácter equivocado. Cuando ellos ven a Cristo, ellos no pueden reconocerlo. Este es el porqué. Ellos no pueden ver nada en Cristo que cumpla sus expectativas. No simplemente por Cristo en sí mismo. No solamente porque Él no era un rey ilustre, sino porque no hay un ejército conquistador. Porque ellos están buscando por un conquistador. Ellos están buscando a alguien que tenga un espíritu luchador, alguien con fuerza y con coraje. Ese era el Mesías que ellos estaban buscando y Cristo no podía cumplir el carácter que ellos estaban buscando. Pero este carácter que ellos habían creado es idolatría. Lo que yo quiero que nosotros veamos es que había idolatría en Egipto, pero incluso había idolatría aquí, en el mismo final. Porque lo que ellos han hecho es que han formado una idea de Dios, de Jehová, que ha sido moldeado por la idolatría. Así que yo creo que nosotros utilizamos esa frase, nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen. Yo creo, en lugar de dejar que Dios nos demuestre cuál es su carácter, nos diga cuál es su carácter, lo que ellos están haciendo es formar esa imagen de la idea de Jehová, del carácter de Jehová, y lo sacan del paganismo, lo traen de un Dios pagano. Ningún ejército conquistador era visible a los ojos mortales. Él no podía ser ese rey ilustre que ellos estaban buscando. No había ningún ropaje espléndido. ¿Por qué el pueblo de Corazín, Betsaida, Cafarnaún y Jerusalén rechazó al Señor de la vida y de gloria? ¿Y por qué ellos mantenían una continua controversia con Él? Era porque aquellos que claman creer y enseñar la palabra de Dios interpretaron sus declaraciones para que encajaran mejor con sus opiniones preconcebidas, para que la palabra de Dios pudiese armonizar con sus tradiciones y sus mandamientos de hombres, porque el pueblo no vio la necesidad de buscar en la Escritura por sí mismo para comparar la Escritura con Escritura, para que ellos quizás pudieran conocer la verdad. Ellos le dieron el crédito a aquellas cosas que enseñaban los fariseos y los sacerdotes en lugar de buscar y entender el verdadero Dios y el verdadero significado de la palabra de Dios por sí misma. Ok, vamos a tomar una lección del rol del pueblo judío y nosotros no encontremos un error similar en nosotros. Así que desde el mismo momento que ellos salieron de Egipto, ellos tenían una lucha con qué tipo de líder o qué tipo de Dios ellos están buscando. Y el tema es que desde el mismo inicio ellos le van a asignar ciertas características de un Dios pagano y un rey pagano, simbolizado como el toro Apis. Ellos se deshacen de la imagen, ellos mantienen las características, incluso cuando Cristo viene en su primer advenimiento, porque ellos están buscando las características del toro Apis, ellos no pudieron reconocerlo. Y lo que yo quiero que nosotros veamos es que esto es tanta idolatría como fue en el monte Sinaí. Eso fue en parte lo que también causó la separación con Dios. Ellos estaban en idolatría incluso cuando ellos estaban adorando en los templos en el tiempo del primer advenimiento de Cristo.
Así que lo que yo quiero que nosotros consideremos es quién está haciendo esto. En este periodo de tiempo, mientras permanecieron en cautiverio de Roma, permaneció la idolatría. Y nosotros sabemos que todos ellos tienen esta mentalidad, pero lo que yo quiero que nosotros veamos es de dónde salió esta mentalidad. Y nosotros vemos que de regreso a nuestra última cita viene de los fariseos y de los sacerdotes. ¿Acaso son los publicanos, los saduceos, los samaritanos alrededor de Israel en ese tiempo? ¿Son aquellos los que están haciendo en idolatría? No. Así que aquí abajo tú tienes a los fariseos. La lideranza judía. Y ellos van a decir, nosotros somos santos, nosotros tenemos el profeta. Porque hay un profeta aquí quien escribió extensamente. Nosotros tenemos a Moisés. Nosotros tenemos los escritos de Moisés. Nosotros sabemos quiénes son nuestros pioneros. Nosotros estamos orgullosos de nuestra historia, estamos orgullosos de nuestros padres, nosotros mantenemos el sábado, nosotros somos aquellos quienes estrictamente guardan el sábado, nosotros tenemos una gran apariencia de moralidad, nosotros somos su pueblo particular. Estos no son simplemente los judíos liberales, estos no son los saduceos, estos no son los publicanos y los pecadores, estos no son los samaritanos. Esta es al menos de la apariencia. Al menos desde la apariencia, la gente más moralmente y más justa de todo Jerusalén. Todos ellos son los conservadores. Ellos sostienen a Abraham, los escritos de la historia de Abraham, los escritos de la historia de Moisés, que guardan el sábado estrictamente. Ellos practicaban una buena dieta, una buena reforma dietética. Ellos eran bastante estrictos al respecto. Si ustedes fueran a una cita de Elena White, ella va a decir que los fariseos eran bastante estrictos a la hora de vestir por inspirar orden, mandamiento y respeto a los hombres. Ellos eran muy buenos reformadores del vestido. Ellos no estaban por allí saliendo con una forma inapropiada, o con las uñas pintadas o con maquillaje. Estos no son los liberales o las personas que nosotros pudiésemos considerar como inmorales en aquel periodo de tiempo. Este es un buen liderazgo conservador. Las voces que el pueblo siempre está buscando, aquellos que siempre parecen moralmente rectos. ¿El problema cuál es? Que cuando nosotros llegamos a este periodo de tiempo, ¿qué es lo que nosotros decimos que no entienden? ¿Qué es lo que ellos no entienden? La frase que Elena White utiliza es que ellos no entienden la naturaleza del reino. Ellos no entienden la naturaleza del reino. Si tú no entiendes la naturaleza del reino, ¿qué más tú no entiendes? Tú no puedes entender la naturaleza del rey. Nosotros lo hacemos repetidamente. Porque eso, de hecho, es lo que hace la inspiración. Tú no puedes tener un reino sin un rey, tú no puedes tener un rey sin un reino. Si tú no entiendes la naturaleza del reino, tú tienes una mala interpretación sobre la naturaleza del rey. Tú no deberías de entender al rey. Ellos no entendían al rey y ellos no lo entienden porque ellos están buscando un rey de acuerdo al modelo que se le dio con el toro Apis. ¿Cuál es la única forma que Jesús tiene para enseñarles la naturaleza del reino y la naturaleza del rey? Del verdadero rey. Es a través de la enseñanza por parábolas. Así que tú vas a ir hacia la vida de Cristo y Él les va a enseñar a través de parábolas, a través de lo literal y aplicarlo a lo espiritual, y de lo literal y haciendo una aplicación hacia lo simbólico, sea como sea que tú lo quieras llamar. Tú tomas lo literal y tú puedes ver la aplicación simbólica. Así que cuando Cristo hace esto, ¿para qué es que Él usa las parábolas? Yo solamente quiero que nosotros nos pongamos a nosotros mismos en ese periodo de tiempo y que de hecho nosotros pensemos sobre qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Si Él llegase ante las personas, bien sea en el sermón de la montaña o Él desciende en un bote y está predicando al pueblo y Él está enseñando vez tras vez utilizando enseñanza por parábolas, ¿qué son algunas de esas parábolas? ¿Acaso esas parábolas Él las está tomando de los escritos de Moisés? ¿O de los escritos de alguna parte de la inspiración? Si nosotros fuésemos a tomar algunas de estas parábolas, nosotros tomaríamos agricultura.
De esa historia sobre agricultura, voy a tomar una. Trigo y cizaña. ¿Es esta historia perteneciente a las escrituras del Antiguo Testamento? No. Otra historia, el hombre rico y Lázaro. ¿Es esa una historia de las escrituras? ¿De la inspiración? No, ni siquiera es real. Otra historia que es real, la de la samaritana. ¿Es acaso de la inspiración? No. Otra historia, la moneda perdida. Nosotros pudiésemos avanzar. ¿Dónde está eso en los escritos de Moisés? No se encuentra allí. Así que Cristo va a venir a ser atacado con dos acusaciones. Primero que nada, van a decir que tus parábolas no se encuentran en ningún lugar de la inspiración. Así que por consiguiente, tú estás minando los escritos de Moisés. Así que ellos están diciendo que tú estás quebrantando los escritos de Moisés. Y ellos también van a decir que tú no honras el sábado. Estas son las acusaciones que Cristo va a tener que enfrentar. La única forma que Él puede enseñarles sobre la verdadera naturaleza del reino y sobre la verdadera naturaleza del rey es tomar la parábola tras parábola tras parábola. Ese es su único método de enseñanza. Y mientras Él hace eso, una y otra vez, en base a las parábolas, Él va o bien a algo que ocurrió en su historia previa o a algo que es parte de su cultura o algo que ellos son testigos diarios, como la agricultura, como el sembrar la semilla. Ninguna de esas parábolas, si tú retrocedes, la vas a encontrar en los escritos de Moisés. Él las está tomando de cosas que ellos pueden ver, de cosas con las cuales ellos se encuentran familiarizados, cosas de las cuales ellos han sido testigos, historias de su historia previa. Y Él va a utilizarlas como parábolas para dar una historia literal y crear una aplicación espiritual o simbólica. Ese es un método escogido para corregirlos de esa adoración idolátrica que de hecho ellos han estado sosteniendo desde los días de Egipto. Nosotros vamos a resumir y luego yo quiero ir hacia la historia del Israel moderno. Tú tienes un periodo de tiempo de oscuridad, un periodo de tiempo de cautiverio, cuando el sábado es perdido. En este periodo, donde la idolatría de Egipto se apodera del pueblo de Dios, Dios levanta a un libertador para que los dirija fuera de Egipto. Este es Moisés. Él los va a dejar y los va a llevar fuera de Egipto. El sábado va a ser restituido. Pero tienen toda esta carga, todo este equipaje que ellos tienen que cargar con ellos durante el resto de su tiempo. Y no es simplemente cualquier Dios, este es específicamente aquel Dios de Egipto, el toro Apis. Nosotros leímos que el toro Apis se llegó a convertir en un sinónimo del rey, que ellos eran los dos visibles viviendo entre el pueblo, que ellos eran los dos que se supone que exigirían reverencia por parte del pueblo y los dos que se convertirían en Osiris en su muerte. A Apis se le atribuyó el aspecto de la regencia, así que el rey va a ser representado con una cola saliéndole de un lado y un toro derribando muros. Esa imaginería de un toro respecto a su coraje, respecto a su fuerza, respecto a su espíritu luchador y a su habilidad para conquistar. Todo esto es simbólico de aquello que ellos están esperando ver en un rey. Así que cuando ellos salen de Egipto y ellos construyen este becerro de oro, esto es lo que ellos están intentando canalizar de Egipto. No es solamente el hecho de que ellos tengan que hacer alguna imagen, sino que también el hecho de que ellos también han malinterpretado el carácter de Dios y ellos están haciendo que Dios aparezca al toro Apis. Ellos continúan en esa idolatría de vez en vez durante ese periodo de tiempo, hasta que finalmente llegan a Babilonia. Y en Babilonia supuestamente ellos son curados de la idolatría, pero ellos no se curan del todo de la idolatría. Los cura solamente de la imagen. Así que ellos ya no van a tener más la imagen, pero aún se van a seguir aferrando a las características. Y eso fue lo que los llevó a aislarse del resto de las naciones,
Esa es la razón por la cual ellos llegaron a considerarse a sí mismos como peculiares y especiales y que el resto de las naciones eran sucias. Así que cuando Cristo viene, ellos no le pueden reconocer, ellos están en cautiverio nuevamente, ellos no entienden la naturaleza del rey o del reino porque ellos están viendo hacia estas cosas y cuando Cristo viene, ellos no pueden ver este espíritu luchador, esta habilidad para conquistar, la fuerza y el coraje que ellos estaban buscando con este ejército poderoso y esa es la razón por la cual lo rechazaron, porque ellos todavía seguían aferrándose a ese toro apis. Cristo va a intentar sacar a las personas de esa idolatría y la única forma que Cristo tenía para poder enseñarles a ellos sobre la naturaleza del reino y la naturaleza del rey es a través de la enseñanza por parábolas, tomando historias literales y haciendo aplicaciones simbólicas. Y cuando Él hace eso, Él va a historias que son parte de su historia pasada o aquellas que pueden verse relacionadas diariamente o cosas que pasan como parte de su cultura. Él no crea estas parábolas de los escritos de Moisés. Así que mientras él es atacado, los fariseos van a atacarlo en un par de puntos. Ellos van a decir que él no está atacando los escritos de Moisés, que él no respeta a Moisés, que él no conoce a sus pioneros y también que él no honra el sábado. Así que yo solamente quiero que nosotros pensásemos en eso. Nosotros vamos a regresar sobre el asunto del sábado. ¿Acaso Cristo honraba el sábado? Sí, pero no era el único tema que ellos estaban enfrentando. El sábado ya se encontraba restituido. ¿Cristo mina los escritos de Moisés? No. Él no mina aquellos escritos. El problema es que los fariseos, los sacerdotes y los escribas, ellos han torcido los escritos para que encajen de acuerdo a sus propios conceptos de Dios, del rey y del reino. Ellos han perdido aquellos escritos. Así que mientras ellos claman honrarlos, ellos de verdad no los entienden. Y aquellos que se encuentran en idolatría durante este periodo de tiempo no son aquellas personas que ustedes pensarían que están en idolatría. Nosotros no estamos hablando de los saduceos, ni de los samaritanos, o los publicanos y los pecadores. Aquellos no son el grupo que nosotros identificaríamos de donde sale la idolatría. La idolatría viene del liderazgo conservador que está sosteniendo los escritos de Moisés, que está diciendo, nosotros tenemos al profeta, nosotros amamos al profeta, nosotros apreciamos y atesoramos sus escritos, nosotros los leemos en nuestra iglesia día tras día tras día. Nosotros no vamos a un doctor porque ella dice, no vayan a un doctor. Nosotros entendemos a nuestros pioneros, nosotros hacemos todas estas películas sobre William Miller y Joseph Bates. Nosotros amamos estas películas, nosotros amamos el recordar quiénes son nuestros pioneros. Nosotros somos aquellos quienes tenemos el sábado. A nosotros se nos dio el sábado. Bien atrás, después de que salíamos de un periodo de oscuridad, nosotros tenemos el sábado. Nosotros somos un pueblo especial. Nosotros somos aquellos que se aferran a la moralidad. Nosotros somos aquellos quienes se vistan de una manera exacta para inspirar a todos el respeto y la adoración de los hombres. Nosotros somos el pueblo peculiar. Aquellos son quienes en el final de la historia Omega del Israel antiguo se encontraban en la idolatría más profunda y oscura y ellos estaban llevando a las personas a ir más profundo en esa idolatría. Y cuando Cristo llegó en su primer advenimiento, su propio pueblo no lo pudo reconocer. Lo que yo quiero que nosotros consideremos es que si Cristo hubiese venido el día de hoy, ¿acaso el adventismo conservador lo reconocería? Yo voy a decir que no. Ellos no lo reconocerían. No más que los fariseos en el tiempo de Cristo. Así que nosotros vamos a avanzar hacia el Israel moderno. Nosotros vamos a hablar sobre el surgimiento del adventismo del séptimo día como pueblo peculiar y yo solamente quiero registrar en la parte superior de la pizarra nuestras referencias con qué ellos están luchando. Este toro apis, las características del rey que ellos están esperando es con la que ellos están luchando durante todo su periodo de tiempo como nación. Cuando ellos ven a las naciones alrededor de ellos y ven este rey que es básicamente un Dios para su pueblo, con coraje, con fuerza, que pueda conquistar. ¿Quién va a derrotar a los romanos? Este rey conquistador.
Así que al salir de Babilonia, ellos pierden el deseo de seguir adorando imágenes, pero el carácter del toro Apis, ellos se siguen aferrando a eso. Así que nosotros entendemos, nosotros tomamos estas 4 historias clave. Ya no he ido hacia ellas el día de hoy, así que algunos de ustedes quizás ya están familiarizados. Nosotros vemos 2 historias claves para el antiguo Israel y 2 historias claves para el Israel moderno. Nosotros tenemos el periodo de tiempo de Moisés, cuando ellos son sacados de Egipto, y esa vendría siendo la historia alfa. Y nosotros tenemos al antiguo Israel, la nación judía, como ellos salen de Egipto en su historia alfa del inicio y al final de ellos están en cautiverio en Roma. Habían 2 líderes quienes los tomaron y los sacaron durante todo este proceso en el alfa, Moisés y Josué. Hay 2 líderes. En el fin de su historia tenemos a Juan el Bautista y a Cristo en sí mismo. Cuando nosotros llegamos al Israel moderno, nosotros podemos ver la misma cosa. En el inicio de la historia alfa del adventismo, del séptimo día, como pueblo denominado de Dios, nosotros vamos a ser sacados, y eso sería el periodo de tiempo de los mileritas. Otra vez serían 2 líderes. Está William Miller y está Samuel Snow. Y nosotros llegamos al fin del periodo de tiempo del Omega, que vendría siendo el periodo de tiempo de los 144,000. Ya se me acaba de dar una advertencia sobre los 10 minutos, así que yo voy a intentar apurarme. Yo solamente quiero que nosotros recordemos que cuando nosotros estamos viendo el antiguo Israel siendo sacado de Egipto, nosotros estamos viendo el Israel moderno también saliendo de un periodo de tiempo de oscuridad y de persecución. Y estos son los 1260. Por 1260 años, el pueblo de Dios ha sido oprimido. Eso es simbolizado como un periodo de tiempo de cautiverio, un periodo de tiempo de oscuridad. Y en ese periodo de tiempo nosotros nos aferramos a la idolatría. ¿Y qué fue lo que nosotros perdimos en los 1260? ¿Qué fue lo que perdió el pueblo de Dios? Nosotros nos tornamos en adoradores del sábado, así que nosotros perdimos de vista el sábado. Entonces el sábado es perdido durante el periodo de tiempo de cautiverio en Egipto, y ellos se aferraron a la idolatría en Egipto. Durante los 1260 años también hay un periodo de tiempo de oscuridad y nosotros nos aferramos a la idolatría y nosotros también perdimos de vista el sábado. Ahora Dios va a levantar a un pueblo para hacer una obra en específico en el fin del mundo. Estos serían el Israel moderno. Y el propósito de sacar a las personas para que hagan una obra y restituyan el sábado que ha sido perdido. Así que yo voy a situarme en la historia milerita porque ya lo hemos hecho en diferentes lugares. Pero ¿de dónde fueron sacados ellos? ¿De dónde salió el antiguo Israel? Ellos fueron sacados. ¿De dónde fue sacado el antiguo Israel? Ellos fueron sacados de Egipto. Y ahora, ¿de dónde es sacado el Israel moderno? Es sacado del protestantismo. Así que solamente quiero hacer un punto. La razón por la cual yo hice esto es para recordarnos que nosotros aprendemos más sobre nuestra propia historia a través de distintos medios. Nosotros tenemos el fin del Israel antiguo, el cual nos dirá el fin del Israel moderno. Así que en el fin del Israel antiguo, el periodo de tiempo del primer advenimiento de Cristo, se nos va a contar sobre el fin del Israel moderno. ¿Qué es lo que nos lleva hacia su segundo advenimiento? Así que cuando nosotros venimos a esta historia, ellos están entrando en cautiverio hacia Roma. Nosotros podemos hacer un paralelo directo o una conexión, pero también en el inicio del Israel moderno nos contará sobre el inicio del fin del Israel moderno. Así que nosotros también vamos a dibujar algunas conexiones sobre la historia milerita. Lo que ocurrió para ellos en aquel entonces es lo mismo que ocurre para nosotros aquí hoy. Nosotros deberíamos ver los paralelos directos. Así que una vez más nosotros vamos a ir desde este punto y nosotros vamos a ver el fin del antiguo y que explica el fin del moderno, pero también desde donde nosotros estábamos en este estudio.
Al menos hasta el punto en que nosotros se supone que deberíamos de llegar ahora. Este estudio ha alcanzado su plenitud y ahora Dios va a comenzar a abrir el inicio del Israel moderno, la historia milerita, que también va a funcionar para enseñarnos sobre nuestra propia historia. Y solamente quiero recordar que todo esto se hizo fue a través del uso de reglas por parábolas. Nosotros estábamos hablando de algo que nosotros conocemos muy bien. Nosotros le podemos llamarlo literal para poder explicar algo que nosotros no conocemos muy bien, que es lo espiritual. Aquí tenemos lo literal y lo simbólico, lo literal y lo simbólico. Todo esto está basado en la enseñanza por parábolas. Así que yo voy a borrar esto para que nosotros tengamos el espacio. Pero yo solamente para que ustedes noten que mientras nosotros vamos hacia lo que está pasando aquí en este periodo de tiempo de la historia milerita, nosotros también podemos traer conexiones directas para lo que nosotros esperamos para ver en nuestro propio tiempo. Elena White dice: nuestras esperanzas ahora están centradas en la venida del Señor en 1844. Este es el tiempo en el que el mensaje del segundo ángel que vuela a través del medio de los cielos diciendo Babilonia ha caído, esta gran ciudad. Ese mensaje que fue primeramente proclamado por los siervos de Dios en el verano de 1844, como resultado de ello muchos han dejado sus iglesias caídas en conexión con este mensaje, el clamor de medianoche. Así que ellos han dejado las iglesias caídas. Un segundo. El mensaje proclamado, el mensaje del segundo ángel, como resultado, muchos dejaron las iglesias caídas bajo el clamor de Babilonia ha caído. Así que lo que nosotros podemos ver que está sucediendo es también una otra salida. Esta vez era de Egipto. En el caso del Israel antiguo, en el caso del Israel moderno, ellos están saliendo de un completo protestantismo apóstata. ¿Y qué es lo que Dios ahora va a hacer? Él va a levantar a alguien, a William Miller, quien va a realizar esa obra. Así que en el tiempo del fin, 1798, recuerden, este es el fin de una profecía de tiempo. Así que por esa razón se llama el tiempo del fin. Este es el tiempo del final de una profecía de tiempo, así que también es llamado el tiempo del fin. Así que también este es el tiempo del fin, solamente la plenitud o el cumplimiento de una cierta profecía de tiempo. William Miller es levantado para dar ese mensaje, para sacar a un pueblo. Estos están siendo sacados de Egipto y aquí todos están siendo sacados del protestantismo apóstata. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Él tiene que restituir el sábado. Y también va a darles a ellos un profeta, sus escritos, Elena G. de White. Así que tú tienes aquí a Moisés para el antiguo Israel y específicamente a Elena White para el Israel moderno específicamente. Así que por causa del tiempo nosotros vamos a terminar aquí y yo voy a dar un breve resumen. Ya yo he resumido al antiguo Israel. Ya lo he resumido un par de veces hasta este punto, pero lo que yo quiero que nosotros veamos es que este concepto con el cual ellos tienen lucha, cuando nosotros llegamos aquí, cuando ellos están buscando un rey y no pueden reconocer a Cristo, es exactamente el mismo problema que ellos están teniendo a la hora de salir de Egipto. Ellos fueron sacados de Egipto, ellos lo tuvieron en el desierto, ellos lo tuvieron en Canaán, y cuando en Rama, en el lugar alto de la idolatría, ellos están pidiendo por un rey. Y cuando ellos llegan a Babilonia, ellos son completamente sanados, creen, pero no. Ellos han sido curados al crear la imagen, pero no son curados de aquellas características que se identifica de ese ídolo pagano. Cuando llegó Cristo, ellos no lo pueden reconocer. Mientras que en cualquier otro aspecto tú pensarías que ellos están sosteniendo, guardando el linaje de sus padres, de sus profetas. Nosotros estamos tomando el modelo del antiguo Israel y nosotros estamos haciendo un paralelo directo con el Israel moderno. Nosotros estamos retrocediendo al inicio del Israel moderno y nosotros estamos alineando los 400 años de cautiverio en Egipto con los 1260 años de cautiverio de persecución papal. Nosotros vimos que ese era un periodo de tiempo de idolatría, que cuando de lo que Egipto estaba haciendo a la hora de dominar al antiguo Israel, de la misma forma el papado está esclavizando
al protestantismo a través de ese periodo de tiempo. Tú puedes ver que ellos también perdieron de vista el sábado y que ellos lo transfirieron a la adoración del domingo. Así que en el tiempo del fin, las profecías de tiempo, Dios va a levantar un mensajero, William Miller. Él va a sacar un pueblo, esta vez del protestantismo. Tú vas a ver que Él los está llevando hacia la restitución del sábado y también se les es dado un profeta, y en ese tiempo el profeta es Elena White. Así que ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener un receso y nosotros vamos a regresar. Y cuando nosotros regresemos, nosotros vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en este periodo de tiempo de 1798 y en el sacarte de este pueblo. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu día santo. Gracias porque nos podemos reunir en todas partes del mundo, Señor, y aún mantener una comunión juntos. Nosotros sabemos que tú haces todas las cosas para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y nosotros te damos gracias que ahora tenemos la tecnología que incluso en un periodo de tiempo de cuarentena como este, nosotros no perdemos el contacto con nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Yo oro para que tú puedas estar con nosotros mientras nosotros deseamos honrarte. Yo oro para que nosotros, mientras te estamos adorando hoy, que nosotros sin intención estamos adorando a un Dios pagano hecho según nuestras propias manos, según nuestros propios conceptos sobre quién tú eres. Yo oro para que a través del entendimiento de la profecía y a medida que tú nos ilustras en parábolas, que nosotros te podemos adorar a ti, al verdadero Dios, que nosotros podamos adorar tu verdadero carácter y que eso genere un mejor entendimiento sobre cómo es. Yo oro esto en el nombre de Jesús. Amén.